Hoy una cruzada intensa del México. ¿Se maneja? ¿Están leyendo un poco? Y es clave eso. Digo, las clases son eso, ¿no? El prestar atención y leer un poco. No hay más vuelta que darle. Si tienen más o menos buena gente de clase y leyeron los textos, incluso algunos en diagonal o sinceros, tienen la posibilidad de estar adentro. Lo más importante es tener comprensión de los temas que estamos viendo, ¿no? Ahí, con las clases deberían tener una claridad de lo que estamos dando. Pues después en los parciales se va a preguntar eso, ¿no? Se va a preguntar para ver que tengan comprensión de los temas. Muchas veces haciendo algún tipo de referencia a cuestiones locales, pero lo importante es la comprensión de los temas, ¿no? No se va a evaluar la comprensión de los temas locales, que de hecho no es de nadie, así que en ese sentido estamos tranquilos. Conmigo la vez pasada vieron ISLM, les prometí abrir un rato a preguntas al respecto, a ver si había quedado alguna duda, y si no, arrancamos con el tema de hoy, que es un texto de Andrés López. Lo prometido lo pongo a disposición, ¿no? ¿Hay preguntas sobre ISLM? ¿No hay preguntas porque todavía no se pueden meter en el tema? Porque creen que tienen noción de lo que vimos. Algunas preguntas siempre vamos a hacer sobre esto, ¿eh? Tienen un margen más para poder preguntar después, pero cada vez menos tiempo. Bien. Hoy lo que tengo que contarles es un poco un texto bastante piola. De hecho yo trato también de darlo en una maestría donde doy curso también sobre teoría del desarrollo. Es un texto que además rompe un poco lo que estamos acostumbrados a ver, no es un texto clásico cepalino. Creo que ustedes tienen charlas, no sé si ya estuvieron, pero tienen economía internacional, tienen estructuralismo latinoamericano, tienen en general charlas que tienen que ver con textos de la CEPAL, ¿no? Este texto no tiene nada que ver con la CEPAL. Entonces está bueno porque si uno tiene una noción de esos textos, ve esto y se va a encontrar con otra cosa, le va a permitir abrir a otras ideas. Lo mismo pasa con un texto que sí ya han visto, que es el de Peter Evans. El rol del Estado. Desarrollista, ¿no? El rol del Estado era. El rol del Estado, el Estado desarrollista, los ejemplos en distintas partes del mundo, el tipo de Estado predatorio, desarrollista, intermedio. También no es un texto cepalino, por supuesto, tiene esta mirada neo-institucionalista, menos estructuralista como cepalino. Andrés López. Vamos a decir algunas cosas, vamos a ponernos en contexto. Este es un texto que va a hablar del Sistema Nacional de Innovación en el tiempo de la ICI, ¿no? El nombre del texto exacto es la industrialización sustitutiva de importaciones del Sistema Nacional de Innovación, caso argentino. Es un texto de 2002, es un texto que viene a revisar el periodo 1930 a 1976, más o menos, ¿verdad? Ustedes saben que cuando queremos hablar de la ICI no tenemos momentos exactos. Creo que ya vimos algo de esto antes. Fíjense esto, para hacer relacionar lo que estoy diciendo con los textos de la CEPAL. Ustedes saben que Prebisch formó parte del gobierno del golpe de 1930. Prebisch, en principio, que es el clásico de la CEPAL, ¿no? Si ven este estructuralismo latinoamericano, lo primero que hay que entender es Prebisch. Hay que entender productividad, hay que entender Prebisch, hay que entender por qué tenemos los problemas que tenemos en Argentina respecto al comercio exterior. Eso es tratado de Prebisch. Pero Prebisch empezó estando en un gobierno ciertamente más liberal, que venía a cambiar un poco algunas estructuras que se estaban conformando con el segundo gobierno de Irigoyen hacia 1930. Era más liberal. Pero ¿qué pasa con el mundo de Argentina? Tenemos la crisis de 1930
Y ocurre algo en la Argentina, que es un proceso espontáneo de industrialización, que ocurre hacia 1933. Esto lo agarra Brevich de improviso, no tenía una idea de un modelo que iba a ser industrialista, tenía una idea más de volver al modelo agroexportador. ¿Se acuerdan que Argentina tenía un modelo agroexportador previamente? Por lo que estamos diciendo, ¿no? Por los términos de intercambio, porque somos un país que produce commodities, porque le sirve exportar, porque eso le genera un ingreso de divisas. Esto ya lo vieron, ¿no? Ya vieron, ¿no? Ok. Pues tuvieron un cambio de clases. Bien, no pasa nada. Lo van a entender igual, no les va a generar ningún ruido extra. De hecho, van a tener un dato más para entenderlo. Es importante que entiendan Brevich, porque está entre las bases de las discusiones del crecimiento económico en Latinoamérica y en Argentina en particular. ¿Qué es lo más importante que tenemos que explicar respecto de esto, del modelo agroexportador? ¿Cuáles eran los beneficios del modelo agroexportador? Los términos de intercambio. ¿Qué quiere decir? Que había términos de intercambio favorables para Argentina hasta más o menos 1930 con la crisis de Wall Street, pero es una crisis generalizada de demanda y oferta, exceso de oferta. Es una crisis bastante compleja. De hecho, es una de las primeras crisis globales, se podría decir, en los términos que lo conocemos actualmente, que es la crisis de 1930. Entonces, cuando decimos que la Argentina tiene una ventaja comparativa en la competitividad de los commodities, ¿qué estamos diciendo? Que tiene mayor productividad, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir también? Quiere decir que es lo que mejor le va a salir exportar al país. Más allá de otra cosa que van a ver también en algún momento, ya no sé cuándo, que tiene que ver con las ventajas absolutas, estilo Smith, o ventajas comparativas. ¿Eso ya lo vieron? Bien, bien, entonces ahí ya están, perfecto. Ventajas comparativas o relativas de Ricardo. Bien, perfecto. La Argentina tiene esta capacidad de exportar. ¿Cuál es el beneficio que les da exportar a Argentina en términos de intercambio? ¿Qué quiere decir términos de intercambio? Quiere decir que el precio de las exportaciones tiene un saldo favorable, tiene un saldo conveniente. Si yo digo que tengo buenos términos de intercambio, lo que estoy diciendo es que yo exporto un montón de granos, por ejemplo, caso argentino, commodities. ¿Commodities qué es una commodity? Es algo que tiene un precio internacional. ¿Por qué? Pues commodities justamente son comunes y lo que tienen es que son similares en todo el mundo. No hay una diferenciación del producto entre un país y otro país que lo produzca. ¿Qué tenemos? Granos. Piensen en girasol, maíz, soja, cebada, bueno, todos los granos, ¿no? Cereales en general, oleaginosas, todo lo que es grano va por ahí, son commodities. Pero también los hidrocarburos podrían serlo, gas o GNL en su versión exportable, ¿no? Petróleo, minería también. Lo que pasa es que la minería en general no se encuentra acá, lo mismo que es más difícil hablar de commodities en estos productos, porque tienen mucho valor agregado. Si bien son iguales para todo el mundo y tienen un precio internacional, porque eso justamente es la definición, puede haber precio internacional, puede ser el mismo producto en cualquier parte del mundo. Bueno, no es lo mismo hablar de agroexportación que exportación de oil and gas, exportación de minería, pues tiene mucho valor agregado atrás y seguramente tiene mucha posibilidad productiva según el país. Es una discusión que no es la que estamos viendo ahora, pero quiero que quede claro que es un commodity y que es esto del precio internacional. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que exportamos algo que nos da una ventaja y estamos tomando un precio internacional. Cuando ese precio internacional es bueno, lo que estamos diciendo es que esa exportación nos permite utilizarnos de determinada manera. Si tengo altos precios de los commodities, que es lo que yo exporto, que es lo que exporta en este caso Argentina, yo no exporto nada, lo que digo es, me permite importar más, ¿no? Si tengo los precios, me hago de las divisas y con esas divisas puedo importar más. Por ejemplo, puedo industrializarme mejor si importo más. Entonces, cuando son buenos los términos de intercambio y son más altos los precios de lo que yo exporto, tengo un saldo más fuerte para importar. Por ejemplo, comparemos lo que es
toneladas de soja contra toneladas de BMW, que es el clásica comparación, ¿no? Toneladas de grano contra toneladas de auto. Si los autos bajan de precio y los productos del agro suben de precio, yo puedo importar más autos. Ahora, si me cambian estos precios relativos, yo voy a poder importar menos. Mi capacidad de tener productos industriales, si yo me dedico a exportar commodities, va a depender mucho del precio. Y ese precio está dado internacionalmente, no lo pongo yo. ¿Cómo lo pondría yo? Para poder poner yo un precio, tengo que tener un producto diferenciado en el mundo. No puedo poner un precio de algo que es igual en todo el planeta. Hay un precio internacional. Pero si yo hago autos, por ejemplo BMW, posiblemente pueda poner yo el precio. Si querés este auto, paga lo que yo digo. Hago mi cuenta, mi costo, mi margen de utilidad, lo que ustedes quieran, y lo voy a vender a eso. Lo mismo con las partes de los autos. Si yo quiero apalancar industria local automotriz, voy a necesitar parte de auto. Bueno, lo mismo va a pasar con eso. También tiene un producto, tiene un precio dado por el que lo produce. Lo mismo va a pasar con el iPhone, lo mismo va a pasar con el Xiaomi, lo mismo va a pasar con los teléfonos en general. Bueno, los productos manufacturados tienen un precio que los pone y que los hace. Si lo querés, lo pagás. Si lograste difundir en el mundo que te conviene en ese producto, lo vas a querer pagar. En general, ¿no? Porque querer no es poder siempre, ¿no? Pero va por ahí la idea en general. Estamos hablando de marca, no se olviden de eso. Es lo que les decía, primera aclaración. Estamos hablando del periodo más o menos 1930, 33, como les estoy contando yo, justamente, a 1976, más o menos. Periodo en el cual ocurre esto, ¿no? Ocurre que han bajado los precios de todos los productos en general. La crisis llevó a que bajen los precios de los productos en general, pero bajan mucho más los commodities que los industriales. Entonces nosotros, que para poder producir, necesitamos importar partes industriales, necesitamos que esos dólares ingresen, pero si bajaron los precios de esos productos que exportamos, no van a ingresar. Entonces ahí tenemos un primer problema. La industria se encuentra con que no puede seguir la dinámica que hay. Además, bajan los precios porque también baja la demanda, baja la oferta, acompaña un poco la demanda. Acuérdense los modelos que ya vimos que nos explican un poco por qué oferta y demanda van más o menos juntas. Bueno, bajan los precios, baja la oferta, baja la demanda, se pone más difícil la obtención de importaciones de estos productos. Pero el país sigue demandando. Hacia 1973 se da esto que les estoy contando yo, que es una industrialización espontánea. Distintas industrias tienen márgenes, tienen ahorros, tienen capacidad de stock en algunas piezas, pero en otras empiezan a buscarle la vuelta para generar más de lo que ya hacían, más de lo que ya sabían hacer. Y ahí se da este proceso de industrialización por sustitución de importaciones. En vez de importar, se empieza a hacer localmente. Esto es la ICI. Bueno, la ICI tiene un montón de discusiones, ¿no? En general, vamos a ver un poco qué es lo que pasa con la ICI, por qué necesita de este modelo que sería el Sistema Nacional de Innovación. Pero déjenme hablar, antes de meterme en eso, del crecimiento del país en esos años, porque me parece que es importante el contexto, lo que les decía al principio. Estoy haciendo una especie de introducción al tema que tenemos que ver y de hecho, les spoileo al final, lo que vamos a decir es que fracasó el Sistema Nacional de Innovación durante la ICI, fracasa en Argentina. Pero fracasa en el marco de un montón de cosas que fracasan. Y otras cosas que son discutibles hasta qué punto fracasaron, o era mejor hacerlas así que no hacerlas. Pero en principio el Sistema Nacional de Innovación, lo que dice Andrés López, es que fracasa. Y vamos a tratar de llegar a eso. Quiero explicarles algo acerca del crecimiento de la Argentina en esos años. Una forma de entender cómo crece la Argentina en esos años es comparar con el crecimiento de otros países. Una forma de ver el crecimiento de los países en términos que sea crecimiento genuino para sí mismo es el PIB per cápita. El PIB per cápita, si uno se fija, el PIB per cápita de Estados Unidos, se va a encontrar con que hay un crecimiento más o menos permanente,
Entonces, lo vamos a encontrar que es una línea así, dice que más o menos. Tiene obviamente no es, pero es la idea. Tiene momentos de caída. Además, acá me falta poner 2009, que ya empieza a ser un quilombo. Si obviamente tengo que poner 2020, tengo la famosa caída de la pandemia que pasó en otros países. No importa. La Argentina en ese tiempo, ¿qué hace? Más o menos. Pongámosle que esto es 1875. Pongámosle que esto es 2011, más o menos, siempre porque parece que 2009 ya tiene sus problemas. La Argentina desde el principio no sale igual, sale un poco por abajo, pero después, hacia el año 40, más o menos copia, hasta el año 76. Más o menos desde el 40 copia. Y en el 76 hace algo que se mantiene siendo así hasta 2001, más o menos todo como siempre. En 2001 se encuentra también en el marco de nuevos precios relativos, que seguramente favorecen los términos de intercambio mundial. Bueno, un crecimiento hasta 2000, vamos a poner 2013 por lo menos. 2013, en realidad acá deberíamos cerrar de 2001. Bueno, 2014 acá, debería que hablar de 2011 más o menos, 2013. Después empieza a hacer una base así. Ahora rebota, pero no estamos en el tiempo actual, y rebota, es una complejidad nueva del tiempo actual. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Primero que nada queremos terminar con un mito, que es que la Argentina cae durante la época de la ISI, ¿no? Es el primer mito que quiero desterrar porque no sé bien de dónde viene, pero en general cuando uno da esta discusión pareciera que la Argentina estuvo cayendo todos esos años, y no es verdad. No es verdad, en términos de PBI per cápita, como lo estoy contando yo, esto es Argentina, esto es Estados Unidos, y todo esto es PBI per cápita. ¿No? Per cápita. Argentina crece. Argentina no es que no crece ese tiempo, sí crece. Y crece bastante, de hecho. Es más, 1974 está indicado como uno de los años para la Argentina donde se encuentran un gran nivel industrial, por lo menos comparado con Latinoamérica, alto nivel industrial, y un buen nivel de formalidad del trabajo, un buen nivel de salario en términos de poder adquisitivo. Más o menos estaba ahí, con un montón de problemas que en realidad no nos toca ver nosotros hoy, que tienen que ver con que esto también va a rebotar hacia 75, 76. En realidad rebota más hacia 76, por 75 tiene ajustes dentro del modelo, dentro de esta lógica que les estoy contando, y recién en el 76 se modifica esto, pero es motivo de otra clase que van a ver ustedes cuando vean valorización financiera y consenso de bolsa. Entonces vamos a ver hasta el 76. Entonces, primer tema. Nos encontramos con que hasta 1974, por lo menos, que sería este punto, hay crecimiento fuerte. Yo acá puse 76 porque es donde cambia el modelo, pero el crecimiento fuerte se da hacia 74. Hola. Bien, entonces primera cosa, creció. Ahora, segunda cosa, ¿cómo se crecía y qué pasaba? ¿Qué es esto? En general, cuando tenemos crecimiento económico, tenemos distintas formas de verlo. Uno puede hablar de cierta correlación entre productividad industrial y crecimiento del PBI, que tiene nombre por un autor que encontró esta relación, esta correlación. Yo voy a tener varios conceptos, ¿no? Ustedes me van frenando si algo requiere como alguna profundidad más. Cuando digo correlación, nunca estoy diciendo causalidad. La discusión de la causalidad siempre es mucho más compleja que la correlación. La correlación es fácil. Yo veo dos líneas que van para el mismo lado, correlación, listo. No estoy haciendo ningún esfuerzo para decir que una de las líneas depende de la otra. Eso no estoy diciendo. Cuando yo digo correlación, estoy diciendo que las líneas van parejas, ¿no? De la misma forma que no estoy diciendo que porque crece un PBI en un país, crece PBI en el otro. Eso no lo estoy diciendo de ningún modo.
ahí lo que estoy viendo es que hay una lógica mundial más o menos similar desde el 45 hasta, o del 40 hasta el 74 con otros países. No es causalidad, ese es el primer punto. El que habla de esta correlación entre la productividad industrial y el crecimiento PBI es alguien que se llama Caldor Verdorn. ¿Qué me importa acá? Es una tesis de 1966. Lo que sí importa acá es entender que en general se está mirando que el crecimiento del PBI depende bastante del industrial, depende bastante de la producción. Y entonces esto pasa a ser importante cuál es tu capacidad industrial y tu capacidad productiva para ver cómo creces. Es importante, no es menor. Y sobre estas discusiones es que se va a empezar a prender Andrés López, que viene a decirnos, bueno, crecimos, pero ¿por qué no crecimos más después? Un poco eso viene a tratar de discutir. ¿Por qué ese crecimiento no fue genuino? Y ahí es donde va a entrar a hablar del sistema nacional de innovación. Cosa que ya voy, pero antes tengo más cosas para contarles. Entonces, uno podría decir que en términos más ortodoxos, el crecimiento depende bastante de la dotación de tecnología. Y esta tecnología muchas veces no depende de uno, depende del mundo, depende de otro. Entonces es una tesis más ortodoxa del crecimiento y que tiene que ver con la tecnología disponible. Cuando hablamos de algo más heterodoxo, que tiene que ver con una estructura interdependiente, que tiene que ver con los actores en juego, ya la discusión es otra. Ya no depende tanto de algo que está ahí y lo puedes tomar o no tomar como vos quieras. Va a depender de la relación de esos actores, de cómo se dé. Esto sí lo trata la CEPAL. Va a notarse con que la separa mucho de cómo interrelacionan los actores. Esa es la primera discusión que nos va a traer Andrés López respecto de esto. Va a ser, bueno, acá hay miradas ortodoxas y heterodoxas. De esto ya un poco hablamos, o alguien tendría que haberles comentado algo, porque tenemos un par de textos que hablan de estas miradas, por ejemplo, de Julio Olivera, que va a discutir esto, por ejemplo, de Kalecki, que va a discutir de esto. Keynes también se mete con algunas de estas cosas. ¿Qué decimos? La ortodoxia, ¿qué viene a postular de manera insistente? Bueno, viene a postular algo que escuchamos muy seguido, porque las discusiones en Argentina son permanentes y de hecho por eso nosotros tratamos de dar también herramientas para entender la política económica de Argentina en términos históricos, pero también actuales, ¿no? ¿Qué decía ortodoxia? ¿Qué decía ortodoxia? Eso que yo decía antes, pero voy a algo más amplio respecto de... Se suele relacionar con la derecha y la ortodoxia con la izquierda, podría ser una simplificación. Sí, pero no me alcanza esa simplificación, vamos más a contenido. Capaz que sí puede ser, pero sería también muy local esa simplificación. Quiero ir a contenido para salir de ahí. ¿No decía que tiene que ver con el tema de la liberalización? Sí. O sea, que era el fracaso, o sea, como Argentina no estaba liberalizada, tenía que ver con eso. Bueno. ¿Escucharon? Lo que dice la compañera, es decir, más fuerte. Que tiene que ver con la liberalización, que dicen que este fracaso es como porque Argentina no estaba liberalizada. En general, la ortodoxia lo que va a decir es que la apertura es la que nos va a permitir competir con el mundo y generar que esa competencia con el mundo sea proactiva para generar mejores capacidades productivas. Entonces, esa apertura es la que te va a permitir generar mejores innovaciones y mejores tecnologías, porque estás abierto al mundo y solamente puedes competir si tenés esa apertura. Cuanto más abierto seas, más vas a poder competir con el mundo y más eficiente vas a ser en tu producción. ¿Qué te dice también la ortodoxia? Bueno, cuando te va a hablar de precios o te va a hablar de cómo se acomodan las variables, te va a decir que si vos además tenés políticas
monetarias muy activas, ¿se acuerdan cuando vimos la vez pasada? Políticas monetarias muy expansivas, eso va a generar antes inflación que producción, entonces no va a ser expansivo, va a ser en realidad viciosa esa política monetaria y te va a generar una inflación galopante antes que producción como podrías esperar que tengas. La ortodoxia te va a decir, no, paren, si uno se abre al mundo y todo lo podría importar, en realidad lo que está haciendo es expulsando trabajo y entonces no va a haber la demanda suficiente para provocar la oferta. Entonces, lo que te va a decir la ortodoxia por un lado es que tenés que mejorar las herramientas para propiciar la inversión de la oferta, para que la oferta busque crecer y entonces si crece la oferta, genera empleo porque está creciendo la oferta y entonces va a generar un crecimiento económico que va a ser virtuoso. Pero ¿qué dice la ortodoxia? Dice, no, si hacemos esto, lo que va a terminar pasando es que se va a destruir empleo porque se puede importar más de lo que se hace. Entonces no va a ocurrir esto. Lo que hay que generar, para decir más la lógica ortodoxa, es demanda, para que esa demanda infle el mercado demande. Si uno tiene protecciones, si no viene todo de afuera, entonces eso genera que haya más producción. Y si hay más producción, el mismo crecimiento de la producción va a generar inversiones y crecimiento de la productividad. Perfecto. Ese es el debate, ¿no? Uno se va a parar más del lado de la demanda y el otro más del lado de la oferta. Ese es el debate y tiene que ver con la apertura, con las protecciones, con lo que podríamos llamar seguridad jurídica. Lo que termina pasando es que esto no es tan sencillo de decir en el aire. Cuando uno tiene los problemas que tenía el mundo en 1933, que además estamos calzando con todo el estado de bienestar europeo, con Roosevelt en Estados Unidos, había protecciones en el mundo, está bien, no era Rusia, ¿no? Rusia o la Unión Soviética estaba en otra cosa, todavía un poco más de estado planificado, todavía mucho más fuerte, estaba en otra cosa, pero el mundo, Europa, Estados Unidos sí estaban generando un estado de bienestar, sí estaban pensando en la distribución del ingreso de algún modo. En esa lógica, bueno, Argentina no es ajena a esto, Argentina tiene estos problemas, también como el mundo, y para poder producir en un mundo que le está dando la vuelta, que se quiere también a la segunda posguerra, que es como un momento en que esto pega un auge interesante para Argentina, en 1940, en 1945 todavía más. Bueno, ahí la Argentina se encuentra con esto, que para poder producir tiene que encontrarle la vuelta, igual que la Latinoamérica, cuando vean economía latinoamericana, cuando vean estructuralismo, se van a encontrar que les pasó lo mismo a Latinoamérica en general. Para poder producir hubo que generar esta sustitución de importaciones y generar un crecimiento basado en estas regulaciones. Finalmente podía ser un problema no, pero en principio estaban dando resultados. No me quiero meter mucho en lo que es el estructuralismo latinoamericano, pero lo que termina pasando cuando es así es que para poder generar este crecimiento basado en industria y basado en protecciones para que la industria pueda crecer, se necesitan más o menos divisas. Más, ¿por qué? Para exportar las que no tienes. ¿Por qué no? Porque vos no tenés los bienes intermedios, los bienes de capital necesarios para poder dar ese salto. Entonces lo que terminás haciendo es importando seguramente mucho más para poder invertir en eso que estás promoviendo, pero al mismo tiempo ese mismo crecimiento, esa misma incorporación de mucha gente al trabajo, pues estás produciendo más industria, estás incorporando gente al trabajo. Por supuesto, esto baja la pobreza, si se quiere, en el primer momento, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Si vos no tenés las divisas, porque por ejemplo los precios del intercambio no te acompañan, que es un poco como empezamos esta discusión, si no tenés divisas en algún momento no vas a poder seguir creciendo como venías creciendo. Vas a empezar a tener lo que en esta época se llama... Sí, el stop and go. Lo que los primeros autores se encontraron que estaba pasando en estos tiempos es algo que llamamos para y sigue. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de divisas en función de que hay más demanda en general, porque hay más trabajo, y entonces si hay más demanda y más trabajo,
la gente quiere comprar más cosas y intenta importar, si el Estado le permite importar, intenta importar, y por supuesto la industria va a seguir buscando tecnología que va a traer de afuera, ¿no? Cuando las divisas no te alcanzan para poder seguir este ciclo que les estoy contando, pasa algo que es un stop. ¿Y cómo se ve un stop en la práctica? Sí. Un stop en la práctica lo vamos a ver con una devaluación. ¿Con una política corporativa? Claro. El stop, en definitiva, es una política contractiva porque cambia el poder adquisitivo de la moneda local. En un país que tiene ingresos en determinada moneda, si uno genera una devaluación, voy a decir algo que ya hablamos, ¿no? Esto ya lo hablamos. Devaluación es una forma resumida y rápida de decir algo que es depreciación de la moneda, ¿no? El término técnico es depreciación, y si la moneda se va a hacer más fuerte respecto de la divisa, se llama apreciación. Uno dice devaluación, pues estamos acostumbrados a hablar de devaluación, vamos para adelante, pero la aclaración no es menor. Entonces, el stop lo que hace es devaluar, es depreciar los ingresos, bajar mucho la demanda, por supuesto los recursos fiscales pasan a valer menos, el gasto público pasa a valer menos, y entonces todo esto en un marco donde un poco lo que veíamos en ISLM tiene sentido, cae el gasto público real, ¿se acuerdan? Van a bajar los ingresos. En el medio está la inflación, con lo cual no es lineal como ISLM, donde había precios constantes, y esto ya lo hablamos, ¿no? Y donde no había inflación, pero acá por supuesto vas a tener un cambio de precios, porque los precios de lo que vos importás van a ser más caros en tu moneda, entonces aumentan los precios en tu moneda, y también vas a tener precios más altos en pesos de lo que exportás. Cuando uno exporta, también genera absorción de precios, salvo que vos tengas una suerte de retenciones móviles que funcionen perfecto, y entonces te comas todo lo que es la diferencia exportable en pesos. Eso no pasa nunca, digo. Pero sería un poco la idea por la cual podrías frenar esa absorción de precios externos de lo que exportás, impidiendo que se apropie el exportador de esa diferencia respecto al momento anterior de evaluar, ¿no? En T más 1 va a tener una ganancia superior porque no lo vas a poder frenar. Entonces tenés una caída que se va a recomponer. Posiblemente los precios se acomoden bastante rápido, posiblemente si vos tenés un modelo más o menos industrial, lo que te va a pasar es que vas a tener sindicatos que ya más o menos están organizados, muy rápidamente van a pedir ajustes salariales de acuerdo a sus nuevos precios, más o menos, ¿no? No va a ser un tiempo que sea exactamente igual, pero van a ir buscando ese nuevo precio, ¿no? Rápidamente vas a tener una recaudación que se va a ir acomodando también a los nuevos precios, y la nominalidad de la economía va a subir en función de lo que vos devaluaste. En el medio pudiste retener algunas reservas nuevas o retener algunos saldos exportables más, y entonces estás como para aguantar un tiempo más, porque desde ese stop. Pero bueno, llega un momento que estás de vuelta al mismo punto que antes. Sobre todo si tenés un modelo que es de industrialización permanente y no lo cambiaste en el medio del modelo. ¿Cómo lo cambiarías el modelo? Bueno, haciendo otra cosa. Lo que pasa en agosto del 76 con la ley de inversiones extranjeras, cambia el modelo porque hace otra cosa, ¿no? Permite que haya inversiones financieras en activos financieros y salida también de divisas de manera mucho más ágil. Es otra cosa, ya tiene otra libertad de movimiento de capitales y entonces pasa otra cosa. Pero hasta el 76 la lógica era esta, ¿no? Bien. ¿Qué hace entonces Andrés López para empezar a meterse en este contexto? Acordémonos que quiere llegar a explicarnos por qué esto no funcionó del todo. Y yo un poco les voy tirando algunas líneas de por qué no funcionó.
Lo primero que va a hacer Andrés López es pararse en una lógica neo-schumpeteriana para evaluar los ciclos. Entonces, como diciendo, es una S. De manera que se entiende más todavía, ¿Por qué decimos esto? Porque Schumpeter trabajaba sobre ciclos, trabajaba sobre miradas que tenían que ver con los ciclos económicos en el mundo. Los ciclos económicos en el mundo, sobre todo los vamos a conocer por lo que son las olas de industrialización, ¿no? Donde tenés países que son los protagonistas de los cambios tecnológicos que permiten las revoluciones industriales, países que originalmente ya forman parte de eso, y países que serían los emergentes, si se quiere la periferia, si se quiere los subdesarrollados, que van atrás de esto. Entonces, los países desarrollados son los que van a liderar cada uno de estos ciclos, donde los más conocidos tienen que ver con la máquina de vapor, tienen que ver con el acero, tienen que ver con el transporte, tienen que ver con la informática, y todos estos ciclos económicos que son grandes, ¿no? Pueden tener 50 años, pueden tener algunos años menos, si se quiere, que más o menos van por ahí, van por de los 50 años. Bueno, no importa. Estamos hablando de estos ciclos que me parece que es importante que los entendamos en este sentido. Entendamos que tenemos un ciclo que arranca más o menos por el 1700, que es el ciclo de la máquina de vapor, otro ciclo que es mucho más adelante, que tiene que ver con el acero, tiene que ver con el ferrocarril, con los países de Latinoamérica en particular. Después vamos a tener una suerte de mejoras en el transporte mucho más fuerte, quizás muy vinculado a la Segunda Guerra Mundial, porque la misma tecnología usada para esa carrera armamentística o esa disputa bélica en el mundo también generó estas externalidades, si se quiere, positivas en el transporte. La tecnología en general, ¿no? Ustedes ya saben que en general la industria militar mueve mucho lo que son estos ciclos, si se quiere. Lo hemos visto con los teléfonos celulares que están muy absorbidos, muy vinculados con la tecnología militar. Después capaz que decimos algo de eso. Entonces esto lo va a hacer Schumpeter, y esto es lo que va a hacer Andrés López. Va a agarrar una mirada de este ciclo, va a trabajar sobre cómo funcionan estos ciclos y va a tratar de entender por qué la Argentina no pudo montarse, subirse a este ciclo para que después mantengan el guión, porque lo que estamos diciendo es que los países que lideraron cada uno de estos ciclos lo logran. Fíjense, Alemania si quiere, Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética más o menos, pero ahí anda, China más hacia el ciclo de la informática, pero también se subido. Bueno, Peter Evans habla un poco de esto, ¿no? Japón, Taiwán, el sudeste asiático se sube bastante. Más allá del rol del Estado, pero estamos hablando de estos ciclos. ¿Por qué la Argentina no logra en este ciclo de crecimiento subirse a una ola que le permita de manera permanente estar liderando ese crecimiento sin stop and go? Bueno, porque fracasa en la consolidación de un sistema nacional de innovación. ¿Esto qué quiere decir? Que no logra incorporar a su producción la tecnología suficiente para poder tener una industrialización genuina en el tiempo que le permita ser constante en ese crecimiento y que no dependa de otros países y de otras capacidades tecnológicas. Me interesa contarles dos cosas de Schumpeter. Schumpeter es el que habla de destrucción creativa,
¿qué quiere decir en términos económicos la destrucción creativa? Lo tiene que haber visto a lo mejor en algún curso, lo tiene que haber sonado. ¿Schumpeter lo han visto en algún lado? ¿Primera vez que les suena? ¿Primera vez que alguien les dice Schumpeter en la vida? Sí. Bueno, bien o mal. Pero es interesante, y cuando habla de destrucción creativa lo que está haciendo es decir que en realidad los sujetos de estas innovaciones, de estas posibilidades de creación productiva que se dan en la destrucción, que se dan en la recesión, dependen mucho de qué? Del emprendedor, del innovador, dependen mucho del espíritu del emprendedor. Esto es distinto a lo que venimos viendo. Acá, como nos estamos corriendo de estas miradas estructuralistas, donde el Estado tiene que liderar ese crecimiento, tiene que liderar, nos estamos corriendo también de esas miradas ortodoxas donde también de algún modo el Estado tiene que dar la vía para que haya inversiones, tiene que dar las mejoras para que haya inversiones. Lo que está diciendo acá, Schumpeter, es dónde está y dónde logramos que se active ese espíritu emprendedor del sujeto que viene a innovar, del sujeto que viene a generar esa diferencia. Es una mirada más individualista, ¿no? Como que, si se quiere, lo que está haciendo Andrés López, que lo toma de Schumpeter, es decir, bueno, acá no funcionó ni la lógica ortodoxa ni la lógica heterodoxa. Acá falta que veamos algo más. Entonces me voy a agarrar a este tipo, de Schumpeter, para decir que es algo más que falta. Y falta lograr que haya empresarios innovadores, falta lograr que haya tipos que estén dispuestos a ponerle cráneo a lo que hacen. Pues si no, vamos a estar girando en círculos, topando o caídas permanentes. ¿Y qué es lo que va a decir respecto a estos emprendedores? Bueno, que tienen la capacidad de innovar en las crisis. Para que eso se dé, por supuesto tiene que haber un contexto, ¿no? Y por supuesto tiene que haber una capacidad estructurada de normas para hacerlo. Pero tenemos que lograr que exista ese sujeto innovador, que va a generar esta diferencia en lo que se llama la destrucción creativa, ¿no? Bueno, va a decir que el Sistema Nacional de Innovación debería vincularse con esto. No se va a vincular con esto en Argentina, aquí estamos ya en la anterior de vuelta. Y que es interesante respecto de esto. Déjenme decir dos palabras más respecto de la innovación y de la lógica como se mueven estos fenómenos, porque estamos viendo un poco también cómo se mueve esto en el mundo, ¿no? No estamos ajenos al mundo. Estas innovaciones solamente pueden ocurrir en el mundo. Y yo lo que quiero es dar algunos ejemplos de lo que podría ser estas innovaciones que ocurren en las crisis, que ocurren en los momentos en los que los países no están en un ciclo de auge, sino que ocurren en momentos en los que hay recesión o no se sabe la continuidad del crecimiento por dónde va a venir. Bueno, en esos momentos. Ejemplos. Vamos a ir con ejemplos actuales, para ser más fácil de entender. Por ejemplo, ¿se les ocurre a ustedes algún ejemplo de alguna innovación en el mundo donde podemos incluso identificar el que lo propuso y el que está llevando adelante esa tecnología? ¿Tenemos algún ejemplo donde podemos decir acá hay un negocio que es propio solamente de esa lógica? A mí se me ocurre en pandemia las vacunas. Bueno, la vacuna es un ejemplo que suele salir. Yo ahí, ahora voy a decir una cosita de las vacunas. No iría tanto por este lado porque la cantidad de fondos públicos puestos sobre los laboratorios para que lleguen las vacunas son inmensas. Entonces, la innovación ahí está y no está, porque hubo mucho aporte del Estado para generar eso. Entonces, si es tanto el aporte del Estado,
no es tanta la innovación, no se le ocurrió a alguien en un contexto de caída, sino estaba claro que estaban buscando eso y se pusieron mucha guita para buscar eso, yo lo encontraba. Más, hasta hay discusiones en Estados Unidos de por qué las patentes son solamente de las empresas, cuáles son Moderna, personas, Pfizer, que pronto olvido alguna Argentina, ¿no? Me refiero a las estadounidenses, que son las que recibieron más fondos que ninguna. Y hay discusión porque la patente quedó en esas empresas, no tiene una parte de Estados Unidos, una parte del Estado. Bueno, esa es la discusión, no importa. Quiero ir a algo más, y todo tiene su contexto, todo está dentro de un ciclo, pero quiero ir a algo más fácil de ver. Por ejemplo, los Tesla. Quiero decir eso. Está bien, estamos en un contexto de transición energética, no estamos no se le ocurre de la nada. Sería también bastante improbable que se le ocurra de la nada. Sería como inventar un color que no existe, no va a pasar eso. Pero lo que sí pasa es que son ideas que vienen a generar algo, y a esto voy. Un auto Tesla hoy por hoy es carísimo. Creo que lo que está buscando el dueño de Tesla, que ahora no sé, es bajarle un precio que sea masivo. Sí. Bueno, eso creo que Elon Musk más o menos lo que quiere es, no sé si quiere bajar el precio y listo, quería vender más al mismo precio, ¿no? Imagino yo. Pero ¿qué pasa? Quizá cuando vos te generás una innovación de este tipo, tenés algo que se llama cuasi-renta monopólica. ¿Cuál es cuasi-renta monopólica? Porque vos podés poner el precio que quieras, poco más o menos, pero no tenés competencia. Nadie te puede decir, yo lo vendo más barato y te cago. ¿No? En términos técnicos. Porque no tenés esa posibilidad tecnológica en otra parte, la tienes solamente que lo acaba de inventar. Entonces se apropia de algo que se llama cuasi-renta monopólica. Hasta que pasa que, bueno, en principio, ¿por qué es tan difícil? Porque tenés barreras a la entrada, es muy difícil que una empresa venga a invertir en lo mismo sin entender bien qué es lo que se hizo. Entonces tenés toda una inversión hundida para hacer eso, que ninguna empresa la puede imitar, pero tenés barreras al ingreso, a la inversión, porque no tenés ese conocimiento, ¿no? Y esto pasa con los Tesla, también ha pasado, en el caso argentino, ¿con quién ha pasado? Mercado Libre. Bueno, Mercado Libre también se puede decir que pasó un poco. Es más, Mercado Libre incluso viene de un momento de crisis, bastante ejemplar de esto, en el caso del Mercado Libre, ¿no? Más allá que después podemos decir otro montón de cosas respecto de ventajas también blindadas por el Estado, no tenés competidores en el mundo que todavía no hay ingreso en Argentina, con la misma polenta, y ahí se cree que el Estado está dejando que eso ocurra, bueno, pero está pasando. Lo mismo pasa con las billeteras virtuales. Mercado Pago, que del mismo lado, también tiene una renta monopólica, y con el tiempo se va como acomodando. Aparecen las billeteras virtuales de otros bancos, y entonces deja que exista una renta monopólica. Y eso requiere que el Estado venga y regule y te cambie la lógica. Todos los postes que vos te repartiste para quedarte con esa renta, el Estado te viene y te dice, no, pero todos esos QR van a ser para todos. Listo, sonaste. Vos sos el que lo hizo, perfecto, te apropiaste de esa renta un tiempo. Llega un momento que el Estado dice, como a la gente esto le sirve, vamos a impedir que se cobre cualquier cosa por esto y que otros bancos también puedan jugar. Más allá de quién está perdiendo, si el comercio o el consumidor. Pero entonces llega el Estado y dice, bueno, vamos a ordenar esto. Ahí se termina la renta monopólica, más allá de la posibilidad que tiene el que lo lideraba de dar el siguiente paso, y a lo mejor seguir tomando alguna posibilidad. El Mercado Libre es un ejemplo bastante claro de esto. Bueno, lo mismo pasa con el iPhone, ¿no? El iPhone también llegó primero que nadie. Entonces ahí tenés algo para tener en cuenta.
¿qué pasa con el iPhone? ¿Qué pasa con el iPhone y en esta lógica que estamos viendo? El iPhone y China, el iPhone y este tema de yo le pongo el precio que quiero al producto que hago yo, y entonces lo puedo exportar o vender al producto que yo quiero, pero también tenés algo que se llama cadenas globales de valor y también tenés algo que se llama distintas lógicas mixtas de la regulación en los países de menos salarios. Entonces China un poco permitió que estos iPhone que venían por este lado se produzcan en su territorio con una regulación mixta. ¿En qué sentido? Las empresas multinacionales tenían una regulación mucho más liberal que las empresas estatales de China o con control chino en su gestión, ¿no? Entonces, al ser de convenir ahí, pues sabían que la mano de obra era más barata, sabían que el producto terminaba siendo el mismo, porque también tenemos algo que se llama normas de calidad en el mundo, los procesos van a ser los mismos en cualquier parte del mundo, y además generamos esto que se nos queda de valor y agarramos productos de distintas partes y los vamos ensamblando, más o menos andaba. iPhone, en todo caso, lo que hacía es generar un producto puertas afuera, offshoring de Estados Unidos, un producto posiblemente menor al más avanzado que tenían, posiblemente con tecnologías ya más antiguas respecto de lo que estaban conduciendo en ese momento. Entonces, sea en China el iPhone 5 cuando se podía hacer, cuando en Estados Unidos se iban haciendo el 10, y es un poco la misma lógica que puede tener una automotriz cuando te manda una planta ya en mano para hacer un auto que es más viejo, pero todavía tienes que ir a hacerlo en el país, te mandan una planta, mientras el último dolor lo estás haciendo en el país de origen. ¿Qué traes por acá? Traes por acá algo que Andrés López está viendo con mucha fuerza dentro de lo que es esta discusión que está dando. Esta discusión va a tener tres miradas, si se quiere, en este punto de la discusión. Una que tiene que ver con el capital privado, siempre Sistema Nacional de Innovación, ¿no? Capacidad de innovar, dónde está ese sujeto, ese emprendedor, capital público, y una mirada más, si se quiere, que es la inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa, que tiene que ver con las empresas multinacionales. Entonces, lo que está diciendo Andrés López, y ahora lo voy a vincular con lo que venía contando antes, es que capital privado por sí mismo no le encuentra la vuelta a la innovación necesaria para poder dar los pasos que permitan el crecimiento continuo y la adaptación tecnológica de manera que estés en una frontera mundial y te permita avanzar. ¿Por qué? Porque en países como el nuestro, un poco probablemente vinculado al quilombo macroeconómico, un poco vinculado a la incertidumbre, un poco vinculado a un montón de cosas, los capitales privados vienen a hacer la renta de corto plazo lo más rápido posible y si tienen que ir se van. Y si se van, no se van, pero la idea es que vienen pensando en rentas, vienen pensando en el corto plazo, no vienen pensando en una mirada que el estructuralismo latinoamericano podría hablar de burguesía nacional. Ese privado se planta ahí y no está pensando en construir un largo plazo, un desarrollo, como podría ser una burguesía nacional en los países que les venía mencionando antes. No va a haber burguesía nacional porque está la incertidumbre y está la competencia que no se va a poder lograr. Entonces este privado no tiene capacidad de innovar, por la razón que fuere, no tiene capacidad de innovar. El público va a intentar jugar con algunas posibilidades de acción, puede intentar generar agencias del Estado, puede intentar incluso tener empresas como el control estatal, pero no va a encontrar la vuelta, no va a generar esta capacidad de innovación que estamos pidiendo, no va a tener la capacidad de generar esta tecnología necesaria.
necesaria, va a tener que traerla, va a tener que buscar en la otra parte. Entonces estamos diciendo, el privado no está logrando considerar una oferta vinculada con la tecnología que necesitamos para pensar en este crecimiento de largo plazo, ¿no? El público solo no tiene la capacidad de liderazgo de capital como podría ser el profesional, ¿no? Los países que tienen a lo mejor industria militar sí podríamos entrar en este punto, pero los países que no, probablemente no. Y la energía directa tampoco va a generar estas capacidades innovadoras que estamos pidiendo en este proceso productivo, porque lo que está haciendo es ir a los países donde puede llevar tecnología obsoleta, donde puede llevar tecnología que ya no sirve más en sus países de origen. Y esto es porque las productividades de los países de origen están vinculadas con un nivel social también mucho más alto. Si yo tengo que sostener salarios de los más altos del mundo en términos reales, tengo que tener las productividades más altas del mundo. Los ingresos salariales, los ingresos de las personas van a estar muy vinculados al nivel de productividad que tengan donde trabajan. Entonces, para sostener esos altos salarios, o como consecuencia de esa productividad, fíjense que primero, no me importa, si ahí sí hay una correlación, bueno, voy a tener que dejar en los países de origen que tienen estos altos salarios mis innovaciones productivas, voy a tener que dejarlos ahí y voy a tener que deshacerme de la tecnología que ya no está a ese nivel, que es más obsoleta, y la mando a los países donde todavía sí puede funcionar, que son países con menores salarios, con menores necesidades, donde todavía van a comprarte un auto de hace 10 años porque no están viendo el auto último modelo. Entonces ahí se manda la tecnología obsoleta, famosas plantas llave en mano o plantas que las dejas andando con lo que vos traes de afuera y se lo dejas a los países y van a producir algo más viejo. Entonces la inversión extranjera directa, en este contexto de la Argentina, porque estamos hablando, tampoco va a ser la respuesta, no va a tener esta capacidad de innovación. La innovación, saber hacer, saber cómo hacer, el innovador, queda en los países de origen. Entonces todo este fenómeno que estamos viendo, ¿dónde impacta? Impacta en que no tenemos un sistema nacional de innovación con la fuerza que estamos necesitando para poder generar ciclos industriales de largo plazo, ciclos productivos de largo plazo. Fíjense, hasta acá se entiende, ¿no? Hasta acá más o menos están haciendo el recorrido de lo que les quiero mostrar como para comprender un poco la lógica. ¿Alguno quiere frenarme, preguntar? Vamos a otro tema más. Tengo varios temas más. Primero que nada, contarles que en la Argentina, en estas décadas, los sectores que condujeron la inversión en lo que se llama I+D+I, si se quiere, que es investigación, desarrollo e innovación, entonces se suele poner investigación y desarrollo y innovación, I+D+I. Los sectores que condujeron esto fueron farmacéutica, equipo eléctrico y industria química. Bueno, son sectores que sí eran grandes, son sectores vinculados con multinacionales, si se quiere, pero bueno, estamos diciendo que no alcanzó los niveles de inversión que podía tener en sus casas matrices o en sus países de origen este tipo de industrias. Las industrias que en general se acercan dentro de lo que sería la inversión extranjera directa argentina son la petroquímica, la automotriz, metalmecánica, química, electrónica. En general estas industrias que son grandes son las que tenían inversión extranjera directa, pero también con inversiones que no eran de avanzada, que no eran de búsqueda, lo que podemos llamar la frontera tecnológica, sino que era tecnología ya probada,
a lo mejor descartada en sus países de origen, entonces iban a buscar países donde la productividad exigida sea menor en función de sus salarios, ¿no? Entonces, en este contexto, vamos a meternos a explicar un poco y contar un poco por qué en estos ciclos, en esta mirada, sí hubo países que pudieron pegar el salto. ¿Cuáles son los países conocidos como los nuevos países industrializados? Ustedes lo vieron con Peter Evans. ¿Cuáles son? ¿Asiáticos cuáles, por ejemplo? Taiwán. Japón, Singapur. Ahí está. Incluso si se decía Taiwán, Brasil también. Brasil ¿Brasil también puede ser? ¿O...? En algunos nichos, no en general no. Brasil tiene un problema que es más de economía de enclave en función de estos productos también agroexportables. Café, minería, azúcar. Ese es el problema de Brasil más que pegar el salto industrial de tecnología. Lo que pasa es que es tan grande que tiene algunos nichos en el tiempo, pero no sería Brasil el ejemplo. Sí son estos, ¿no? Taiwán, Japón, Corea del Sur, Singapur, sí, son esos los ejemplos que estamos diciendo. ¿Y qué pasó acá? Sobre todo, veamos el caso de Corea del Sur, que es el más claro. ¿Qué pasó acá? En Argentina hubo lo que explicamos y definimos como industrialización por sustitución de importaciones, que eso requería, como ya dijimos, una cantidad bastante fuerte de divisas, porque esa búsqueda industrial también tenía que ver con la generación de empleo, tenía que ver con calidad de vida, tenía que ver con algo que demandaba más divisas, entonces stop and go, ¿no? Eso dijimos en síntesis y todos lo entendieron. En los países del sudeste asiático, que son de los pocos países que pudieron pegar el salto desde ser países de bajos ingresos a ser países de altos ingresos, hay otros más en otros momentos de la historia. Portugal y España también son países que en algún momento fueron de bajos ingresos y después fueron de altos ingresos. Pero tienen otras consideraciones, porque en el contexto de la Unión Europea, de la Comunidad Europea, tuvo otras oportunidades. No vendría a ser países que pegan el salto en función de tecnología o exportaciones, sino que están en un contexto. Acá lo que pasa con el sudeste asiático es mucho más interesante y llamativo, porque son países de bajos ingresos que van a pegar el salto, no van a pegar produciendo, no van a pegar en conjunto. Está bien, si quieren en el contexto, si quieren en China, es una locomotora que está cerca, o es un mercado que está ahí, mismo si se quiere la India, pero vos tenés mercados grandes que están por ahí. Pero el salto, ¿cómo lo hacen? ¿Con qué lógica de modelo lo hacen? No lo hacen con esta industrialización, construcción de productos, lo hacen con industrialización orientada a la exportación. Si se quiere, más parecido a lo que sería en Latinoamérica Chile, pero no llega a ser Chile, porque Chile vende commodities. En el sudeste asiático no hay commodities, no tiene esa capacidad productiva. Los recursos naturales, que sería un poco la discusión que viene acá, y ustedes van a ver mucho con las discusiones cepalinas, los recursos naturales juegan un rol clave, ¿no? Recursos naturales. Bueno, como ustedes se dan cuenta, yo anoto el pizarrón para mí más que para ustedes, pero me dicen que no se entiende. ¿Qué pasa con los recursos naturales en el sudeste asiático? Son bajos en producto monetizado per cápita, ¿no? Son bajos, son claramente muy bajos. La Argentina tiene, si se quiere, más o menos hasta lecturas bastante atrás, con lo cual Vaca Muerta no está tan considerada. Recursos naturales que los habían puesto en el orden de 15, 16 mil dólares per cápita. Puede ser un poco menos, pero nada por ahí. Brasil andaba como por 20.000, por decirles, tratando de decirles de memoria. Esos datos existen y están en general en estudios del Banco Mundial que toman a todos los países. Los podemos buscar. Riqueza natural, per cápita, lo pueden encontrar de distintas maneras. Chile
más todavía. Con el tema del cobre tenía más todavía. Venezuela también tenía más. No tanto como Chile si quiere, pero tenía más porque tenía capacidad de exportar petróleo que ya estaba valorizada, porque acá estamos hablando de recursos valorizados, ¿no? Con lo cual estamos más cerca de lo que podemos llamar reservas que recursos. Recursos sabemos que están ahí, pero no tenemos claro qué son, como puede ser Palermo ahí, que ahora en Santa Cruz, que es como otra vaca muerta que dice que puede haber. Son recursos, no tenés claro, podría haber recursos. Reservas es cuando ya pudiste valorizar ese recurso, ¿sabes? Yo voy a poder sacar todo esto de aquí, más parecido a lo que pasa con vaca muerta ahora. Más ejemplos. Australia, para darles una idea de cuántos recursos valorizados per cápita tiene, te hablan de 100.000 dólares per cápita. O sea, minería, ¿no? Muchísimo más. Noruega, en el orden de 80.000 o un muy alto que tiene que ver con que es un país que ha descubierto inmensas cantidades de petróleo y que lo ha explotado con un montón de construcciones offshore también, ¿no? Que es parte de la tecnología vinculada con este descubrimiento. Bueno, Canadá también tiene bastante forestal, tiene bastante petróleo también. Lo mismo pasa con los países nórdicos, en general Dinamarca, Finlandia, Suecia también tienen capacidad forestal o capacidad hidrocarburífera, ¿no? Perfecto, son países con altos niveles de recursos per cápita. Más que la Argentina, más que Brasil. Algunos más parecidos a Chile, si se quiere. Esta discusión no es menor, porque te da también tu dotación de posibilidades. Ahora, en el sudeste asiático, están muy por abajo nuestro, más bien tendientes a cero, no tenían esa capacidad. ¿Qué fue lo que lograron hacer? Ellos son claramente importadores netos de energía, por ejemplo, en el sudeste asiático. ¿Por qué lograron hacer? Lograron vincular toda la industrialización con las exportaciones. Entonces, a medida que lograban que crecieran las exportaciones, iban logrando las divisas para poder reinvertir en esa industria. Entonces, el modelo se autoalimenta. No es como el caso nuestro, o el caso de Latinoamérica en general, o por lo menos Brasil, si se quiere, donde está que el sector del agro te genere las divisas para poder invertir en la industria. Entonces vos no podés retroalimentar esto. Estás en un sector, va que al otro, hasta que si se quiere, despegue la industria, pero esto no ha pasado en términos históricos, o en ningún ciclo en Latinoamérica. Lo que hace el sudeste asiático, que es el contraejemplo, es bueno, no le dan tanta manija. De hecho, puede ser que en el sudeste asiático hay sistemas autoritarios, ¿no? No hay organización sindical, no hay las libertades políticas que vemos acá. Nosotros cuando decimos que vamos a analizar lo que se dice en el sudeste asiático, jamás diríamos, hagamos lo que se dice en el sudeste asiático, porque no vamos a poder. Porque no vamos a poder destruir la organización sindical, porque no vamos a poder destruir la cultura democrática que tenemos. Quiero creer, pero por suerte me parece que es bastante fuerte. Entonces son cosas que se destruyen fácilmente por decisión de alguien. Tienes que trabajar muchísimo sobre eso. Me parece que la Argentina no va a poder destruirlo fácilmente. Tampoco queremos que ocurra. Entonces, estamos dando ejemplo, estamos explicando, pero estamos diciendo, vamos para ahí. ¿Me siguen? Entonces, países muy ambientales donde lograron que no haya crecimiento económico fuerte, hasta tanto esas exportaciones les den lugar para hacer genuino ese crecimiento, para que se retroalimente, para ir a exportación, genera las divisas para poder invertir en esa industria, se retroalimenta. Entonces, si vos generas productos que cada vez son mejores, cada vez vas a poder exportar más. Esto un poco lo hemos visto, si se quiere, con China es más visual para nosotros. Con China, si se acuerdan, bueno, yo lo veo con mis chicos, de golpe les comprábamos los Lego truchos, no sé si se estoy hablando, pero existen unos Lego que son truchos. Entonces después vas y compras en el barrio chino unos cosos de plástico que hace 20 años mi hijo
compran esto hace 9. Pero poner que hace 20 años tenías cachos de plástico que encastraban más o menos y se rompían bastante, yo me acuerdo. O sea, los primeros, que yo los había visto hace 20, sino hace 8 años, se rompían todo. Y con el tiempo, esa misma cajita, a veces con la misma marca, ibas y lo compras y el plástico ya encajaba mucho mejor. Y hoy yo he visto Legos truchos que no tienen nada que envidiar al Lego. Son todos chinos, siempre fueron chinos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Van mejorando el producto en función de ese mercado que ya van logrando por precio, no por calidad, lo van logrando por precio. Y con el tiempo, una vez que lo van metiéndose en el share de ese mercado, van mejorando el producto y empiezan a adelantar el precio. Porque la calidad la pueden mejorar porque tienen estas divisas, estas inversiones, empiezan a mejorar el precio y con mejor calidad la gente lo sigue comprando. Nunca van a ser tan caros como los Lego, posiblemente nunca sean tan buenos como los Lego, pero ya llega un momento que no te importa, ¿no? Llega un momento que está tan bueno que decís, bueno, o a muchos no les importa lo suficiente, a mucha gente como para poder seguir avanzando en estas tópicas. A muchos les sigue importando que sea Lego, a muchos les sigue importando que sea iPhone y no Xiaomi. Pero ¿qué envidia hoy Xiaomi al iPhone? Pocas cosas. Pero probablemente lo más fuerte que le envidie sea la marca, sea el estatus de tener un iPhone, que eso no se lo va a dar fácil. Pero yo no sé si hay algo que le envidie mucho más fuerte que ese estatus, ¿no? Sí, puede ser que tenga alguna cosita más de avanzado en algún punto, pero están más o menos ahí, ¿no? Es el mismo ejemplo. El celular chino hace 20 años o 10 años, es imposible pensar que pueda competir con un iPhone. Es más, era el mismo iPhone que se hacía en China. Y ahora está Huawei peleándole 5G a Estados Unidos y estaban con quilombos geopolíticos para ver quién se queda con el 5G en el mundo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto pasa, es incorporación. Y la lógica esta de industrializar las exportaciones dio esta ventaja de que el sistema no se rompió solo. ¿Por qué? Porque atrás, si siguieron más o menos bien, lo que hay con mucha fuerza es un sistema que permite que haya tecnología y que haya innovación nacional, ¿no? Un poco es eso. Y un poco lo estamos discutiendo, la importancia del Sistema Nacional de Innovación en este crecimiento, en este tipo de productos que estamos generando en los países que están emergiendo. Entonces, llegado el caso, lo consiguen y les permite tener este salto y esta retroalimentación también macroeconómica. Pues ya necesitamos pensar en cuál va a ser el precio de los commodities en el mundo. Porque si estoy produciendo un producto, la redundancia, industrial, con capacidades propias, bueno, el precio lo pongo yo. Entonces, si lo querés, lo compras a este precio. Entonces no me genera un problema productivo, porque yo voy a retroalimentar con las exportaciones mis propias capacidades de producto. Haré menos algunos años capaz, no puedo hacer lo mismo de siempre. Posiblemente cuando haga menos no tenga la misma capacidad de innovar sobre mi producto, porque tengo menos flujos. Eso puede ser también. Pero estoy bien parado para seguir para adelante. Eso es importantísimo, ¿no? Perfecto, hasta acá estamos. ¿Está? Profe, consulta. Sí. Entonces, o sea, Andrés López dice que o sea, el modelo este de la ICI no funcionó porque se buscaba reemplazar lo que se compraba de afuera, y entonces el modelo asiático sería que te enfocás en venderle a los de afuera. Digamos, sería... Sí, con eje en el Sistema Nacional de Innovación para el pueblo. Entonces, vos lo que tenés que lograr es que haya un sistema de innovación y de búsqueda tecnológica que vaya a la frontera mundial permanentemente. Entonces, cuando vos tenés ese sistema en funcionamiento y anda bien, siempre estás buscando ese lugar de frontera. Claro, pero digo, enfocado a las exportaciones, porque la ICI parece como lo contrario, parece como que te cerrás del mundo y decís, yo voy a fabricar todo. Correcto. Sí,
pasa es que ahí lo que tenés que pensar es cómo tenés armada la configuración social también tuya, ¿no? Porque no sé si vos podés, es lo que te está diciendo, no vas a poder armar una salida a la China en Argentina. Es muy difícil. Podés acercarte un poco, ¿no? Pero no vas a poder arrancar con salarios tan bajos para poder generar esa llegada de capitales externos que te permitan una inversión de innovación durante muchos años. Tenés niveles a lo mejor de ingresos medios, que de hecho uno de los conceptos que acompañan esta discusión es la famosa trampa de los ingresos medios. No estamos hablando de países de ingresos bajos que pegaron el salto, como podría ser el sudeste asiático, sino países como Argentina que tienen ingresos medios. Los ingresos de Argentina, como sabemos, no son tan bajos como los chinos, no son tan bajos como pueden ser los de Taiwán cuando empezó, los de Corea del Sur cuando empezó. Ahora sí, posiblemente hayan superado. China no, pero Japón, Corea del Sur, Taiwán posiblemente sí, posiblemente sí tengan mejores ingresos. Salieron de más abajo. No estamos en la trampa de los ingresos medios, que es muy difícil pegar este salto. Vos podés tener momentos de mucha crisis donde la devaluación te baja los ingresos, pero tenés también una construcción sindical y una organización de trabajo que no permite dejarlos ahí abajo mucho tiempo. Si el país empieza a levantar, yo te aseguro que los ingresos van a ir levantando. Es muy difícil que este país durante mucho tiempo crezca y los ingresos se mantengan muy abajo. Eso no va a pasar. Históricamente no pasó nunca. Es más, yo no sé si en este momento de Argentina, no sé, ya para otro lado, ¿no? Pero no sé si en los momentos donde más ha crecido el país y tiene puntos en común con 2011, con 2013, si se quiere, y los ingresos son muy bajos todavía. Entonces tiene que haber un problema de divisas también, ¿no? Un problema de desempleo externo y balance de pagos. Por eso no sabes para dónde se te va a bandear. Si se te va a bandear para el lado de aterrizaje, entonces se te va a ir para el lado de los aumentos salariales, o se te cae la producción directamente. Tenés esos problemas, ¿no? Tenés esos problemas. La pregunta es atinada, estamos diciendo eso. La comparación es esa, es muy difícil la comparación, es muy difícil que podamos decir vamos a hacer lo mismo que hicieron en el sudeste asiático. Pero sí podemos tener puntos en común, sí podemos tener cosas para pensar. ¿Hasta qué punto, esto lo vieron más con Peter Evans, hasta qué punto el Estado tiene un rol para jugar ahí en posiciones más híbridas, donde protege, pero al mismo tiempo libera para que vengan capitales y que busquen esas inversiones de frontera tecnológica. Bueno, eso está muy en discusión en Argentina. Yo creo que una de las grandes discusiones en Argentina es cuánta regulación o desregulación se puede hacer por sector para generar algo de esto. La oportunidad tiene que ver con la transición energética y me parece que es importante, antes de cerrar, porque las ideas son un poco estas. El texto yo sé que es bastante complejo, sé que es largo, pero si lo leen en la clave de un consejo para leer el texto de López. Hagan una primera mirada, buscando todos los subtítulos que tiene, se dan cuenta que está bastante claro, está todo como itemizado, se fijan, tiene muchos subtítulos. Entonces, si esa primera mirada se acercan a los subtítulos, si fuera un índice, van a ver dónde están parados. Y si después van buscando adentro del texto, como si estuvimos charlando acá, ya lo tienen. Tienen que querer hacerlo, pero la idea es que no les va a demandar tanto tiempo si saben lo que van a buscar. Punto 1. Punto 2. Dentro del Sistema Nacional de Innovación, me parece que es clave llevar concepto. La Argentina tuvo un montón de organismos, instituciones dentro de lo que podemos llamar el complejo tecnológico. Complejo tecnológico. Históricamente, Argentina tuvo a la Comisión Nacional de Energía Atómica, que ha funcionado. De hecho, la Argentina tiene generación de energía. De los pocos países del mundo que tienen 3 generadoras de energía de estas características. Tienen al INPI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial,
que permite vincularse y articular con distintas industrias para discutir normas de calidad, aspectos técnicos para probarles la calidad de lo que venden. Es lo que Andrés López va a decir, no funciona tan bien como quisiéramos, porque los técnicos estaban más vinculados a probar que a generar, pero funcionó. El INTA funcionó mejor. El INTA es como el INTI, pero de tecnología agropecuaria. Sí generó valor agregado, sí generó avances tecnológicos y es uno de los que está indicado como que mejor funcionó dentro de Argentina, históricamente. El CONICET, el clásico CONICET que tiene como algunos reflectores hasta el día de hoy. En su momento la discusión era la misma que ahora, era qué pasa con el CONICET, que tiene un estudio y a lo mejor una importante inversión en investigación, pero no termina de engancharse e integrarse al sistema productivo, no termina de integrarse con las necesidades tecnológicas de la industria o de las exportaciones argentinas. Bueno, esta es una discusión clásica e histórica que el mismo Andrés López va a decir, verdad, el CONICET tiene un problema con eso. Lo que pasa es que esto es como polémico también, ¿no? ¿Quién nos pide que el CONICET sea tan vinculado al sistema industrial o tecnológico y no que también tenga investigaciones culturales, sociales? ¿Quién dice eso? No digo, nadie tiene esa verdad. Es un problema. Andrés López está pensando, acuérdense, en la innovación, investigación y desarrollo. Entonces, CONICET lo pone ahí. Después, para que vean que esto es una tradición argentina que no termina acá, tenemos distintas organizaciones o empresas que van a seguir avanzando. Vamos a tener a INVAP. INVAP es una empresa de tecnología bastante avanzada, que incluso ha llegado a hacer satélites, radares, etc. Tenemos al SAT, que también se vincula con el INVAP, porque financia o ha generado todo lo que es la red federal de fibra óptica y ha generado data centers de máximo nivel. Tenemos a IMSA ahora también. IMSA es una empresa privada históricamente que ha hecho o hace incluso turbinas hidroeléctricas que ha sido ahora controlada por el Estado. Entonces seguimos con esa tradición, ¿no? Que es algo que en el aire. Tenemos ITEC, más nueva también, está vinculada a lo que es la tecnología hidrocarburífera, minera, tiene relación entre el IPF y el CONICET. Bueno, no importa. Tenemos una tradición de un complejo tecnológico que existe. ¿Qué decía Andrés López? Perfecto. En algunos casos mejor que otros, INTA mejor. Obviamente estamos hablando del año 2000, había algunos que no los había visto. Pero lo que voy a decir es, no termina, y esto sigue pasando hoy en día, no termina de estar absolutamente integrado a estas necesidades productivas tecnológicas que tiene Argentina en función de un sistema nacional de innovación que nos permita tener industria genuina, industria de avanzada para el mundo y competitiva por mucho tiempo, que sea autosustentable. Y eso todavía sigue siendo un tema, ¿no? Estas instituciones pueden funcionar muy bien, de hecho, pero terminan de encontrarse en este punto, ¿no? Que nos permiten pegar ese tipo de saltos. Otra clave es esta, ¿no? El complejo tecnológico nacional. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿preguntas? ¿Ideas? Tenemos acá, en realidad, tenemos para elegir un montón de cosas, si quisiéramos. Profe, yo que no entiendo la parte del sudeste asiático, Sí. atrás. O sea, la que se fijaron más en exportar a otros, no lo que se necesitaba siempre con enfoque tecnológico y todo, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasaba con las cosas que ellos necesitaban? Con esa parte de acá, ¿no? Del ICI, que era no importar sino producirlo acá. ¿También trabajaban en eso o solo en el afuera? Bueno, Y eso otro se lo importaba. O las dos cosas. Es que esto tiene que ver con tus posibilidades macro, ¿no? De crecimiento. Si vos tenés una inclusión social muy grande, de corto plazo, vas a necesitar demandar siempre más bienes que antes. ¿Por qué? El crecimiento social te genera una necesidad.
también de consumo que vas a tener. El caso argentino y esta ICI está muy vinculada con eso, casi que lo que se consiguió primero que nada es esto, el crecimiento social. En cambio los países del sudeste asiático lo que han hecho es, no han permitido ese crecimiento social a esa velocidad, las divisas se autogeneraron en un sector que ponía precios, y entonces tampoco estaban vinculados a los precios internacionales que son los que te generan los trabajos y luego te pueden destruir este proceso. Porque si vos tenés el proceso que yo te estoy contando de ICI y dependés de que vos tenés que exportar cierta cantidad de toneladas de grano anuales, ¿no? Vos decís 30 millones de toneladas anuales, pero luego te bajaron los precios. Te van a pasar dos cosas cuando bajan los precios en el mundo del agro. Los sectores exportadores van a exportar menos en cantidades porque van a esperar mejor precio. A menos que estés políticamente en contra, eso sería otra discusión. No proponen que solamente racionalidad económica. Si bajan los precios, pueden esperar un poco más, menos cantidades. Pero además, como te bajan los precios, dan menos divisas. Si vos estás calzado con esas divisas para producir, porque no vas a poder generar este ciclo a la misma velocidad que venías generando. Entonces vas a tener que expulsar mano de obra, vas a tener que a lo mejor cerrar empresas. A lo mejor las empresas que más capital necesitaban o más inversiones necesitaban para poder invertir en innovación son las primeras que te dicen no, eso tengo que cortar, o sea, tengo que cerrar. Entonces ahí tenés todo un problema, que no tenés el mismo problema si vos tenés todo un aparato montado respecto de exportaciones con precio propio, porque vos estás generando esa retroalimentación y el mundo en general, si vos vas mejorando, vas tratando de dar al mundo algo que quiere, la elasticidad no es tan alta, entonces vos, si vendés algo que necesita, más o menos puedes retroalimentarlo. Está bien, nada fue perfecto, y una vez que esto estamos contando, salió 10 puntos para el sudeste asiático y se iban dando en un segundo. Fueron 20 años donde la persona fue muy mal, hubo sectores a lo mejor que fueron incorporados más rápidamente a estos beneficios, otros que no. Miren, ¿cómo se llama la película esta Corea del Sur? ¿La bomba atómica? No, la de las clases sociales. ¿Parásito? Sí, Paradise, ¿no? Parasite. Esa. Es tremendo, ¿no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con que hay sectores que se incorporan mucho más rápido, los beneficios que te da el capital multinacional o capital global, y sectores que quedan retrasados, y a veces esa libertad pasa mal. Pasa mal, de hecho. Hay algo de eso también, no es tan fácil, nada es tan fácil. Estamos hablando de países que pasaron de ingresos bajos a ingresos altos relativamente rápido, hablando de los países de ingresos altos históricamente, que son históricamente ingresos altos, que son los que lideran los ciclos industriales que yo les venía contando al principio, ¿se acuerdan? Entonces, sí, es brusco también. Entonces, digo, nada es tan fácil. Lo que uno está viendo es que lo que dice Andrés López en esta lógica es si lográs un sistema nacional de innovación acorde con estos saltos productivos que querés dar, tenés más posibilidades de sostenerlo en el tiempo. Bueno, esa es la discusión, ¿no? Y puede ser que también en los asiáticos se apuntó mucho a la capacitación, a la tecnología, a la innovación, cosa que en Argentina a lo mejor no se está haciendo. Y por eso también parte de la aplicación del salto que tiene. Sí, es un poco eso. Vos pensás que Argentina de hecho está reconocida en el mundo como con bastantes recursos humanos bastante formados. No sé si es el país de Latinoamérica que mejor encaja en la baliza de falta de educación. Yo diría que no. Yo hablaba con la otra con el profesor, él decía en la última clase, cómo decayó la educación en los últimos años en Argentina. A raíz de los gobiernos de turno que se encargaron de preservar. Por eso digo, hay una diferencia también en la apuesta tecnológica que hizo su especial. Sí, igual ahí no mezclemos, ahí no mezclemos cuando hablamos de educación como espacio también de contención familiar o espacio donde las mismas rutinas sociales permiten que los chicos tengan más años de estudio con
educación de avanzada, con cuántos egresados tiene la Facultad de Ingeniería, o el ITBA, o distintos centros de estudios de avanzada. Digo, guarda con eso, porque me parece que vos estás hablando que tiene más que ver con el mismo deterioro social que lleva a una expulsión de educación. Y sí, porque es tan complicado que es muy difícil para muchas familias sostener la rutina, fíjate si van a la escuela privada, ¿no? Te bajan los ingresos, tenés un problema. Entonces ahí son dos discusiones distintas. Formación de avanzada, que es un poco lo que estamos discutiendo acá, y los problemas de regularidad educativa. Yo diría que son cosas distintas. Pero para mí, capaz que tenía una discusión con el profesor que dijo esto, para mí los problemas de Venezuela tienen más que ver con la regularidad educativa de los pibes, de sectores a lo mejor más postergados y que no se llegan a una cantidad de años que otros sectores de la sociedad donde sí tienen a lo mejor respuestas para esto. Porque vos tenés acá empresas que hasta incluso te hacen, mira, ahora puse, la CONAE te hace desarrollos espaciales. Está haciendo junto con IMAP, con ASAT, con otras cosas, se está haciendo desarrollos espaciales que son de máximo nivel. Están haciendo ahora un lanzador espacial para poder mandar satélites a órbita. Entonces eso es el máximo nivel de formación. ¿No? Tenés un poco de eso, tenés algo híbrido también, ¿no? Tenés yo discutiría con esto. Está bien, es un debate muy claro, ¿no? Y que también te digo... No digo que no lo haya, sí lo hay, pero no es el foco de los gobiernos de turno comparándolo con el... Es decir, es otro tipo de sociedad, donde no hay la democracia que tenemos nosotros, y es muy impuesta la educación, parece. Es otro nivel más rígido. Otra cosa que yo siempre quiero discutir cuando hablamos de educación es hasta qué punto esto es endógeno o exógeno. Hasta qué punto puedo tomar una decisión autónoma de todo el quilombo que hay y fomentar que haya educación para un buen nivel de educación, rutina, que se mantengan por lo menos 12, 20 años, 12 sería primaria y secundaria de educación. Hasta qué punto es algo endógeno. El mismo sistema, a medida que va creciendo, se va utilizando y es más estable económicamente, va generando esta inclusión educativa. Entonces, debe haber un poco y un poco, pero por eso es tan difícil. Porque vos para poder generar estos niveles de educación tan buenos necesitas de países estables. Eso no es tan fácil de lograr. Entonces, es un problema. Yo diría que es un poco y un poco de todo esto, ¿no? Es una discusión interesantísima de la educación. Bueno, preguntas. Estamos, si se comprendió más o menos lo que quisimos ver, estamos. Y si tienen más preguntas.